Vamos a hacer entonces, como decíamos, un boceto de una casa. Aquí la represento en axonometría. Entonces tenemos que las líneas aparecen con paralelas. Tiene la ventaja esto de que podemos trabajar muy rápido, porque al ser las líneas paralelas, pues es fácil concebir todas las líneas. Y en el caso de la cónica, pues ya sabemos, todas las que son paralelas van a cortarse en un mismo punto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer en principio esto y luego vamos a deducir varias cosas nuevas sobre la perspectiva, ¿vale? Entonces, visto desde arriba la casa, la dibujamos, una proyección en planta, dibujamos la posición del cuadro. Entonces colocamos, por ejemplo, aquí la posición del cuadro. Colocamos, por ejemplo, aquí la posición del punto de vista. Vamos a hacer que la orientación de la casa, según vemos aquí, sea, por ejemplo, esta. Entonces eso nos define ya la posición del punto de vista, que es la intersección de esas dos líneas, ¿no? Tenemos aquí la posición del punto de vista, ¿vale? Y por tanto la casa, como vamos a ver esta parte y esta, pues el punto de vista nos debe mostrar este lado también, y sabemos que la casa tiene que ser tal que aparecerá sus líneas según estas dos direcciones, ¿no? Si la coloco aquí veremos más esta parte, si la coloco aquí todavía vemos esta parte. Bueno, lo voy a colocar aquí, por ejemplo, de manera que ya sabemos que esta línea y esta son paralelas. Vamos a hacer que pasen ambas por el plano del cuadro. Vale. Vamos a desplazar, si es un poco esto. Bueno, podemos poner la escalera fuera si queremos, entonces podemos hacer que la escalera, por ejemplo, sea esto. La escalera le vamos a dar pendiente 1/2, que quiere decir que en este triángulo, si cojo en horizontal 2 unidades, pues cojo en vertical 1. Esa será la pendiente a 1/2, ¿no? Bueno, pues aquí voy a colocar las escaleras, aquí voy a colocar la casa, siguiendo la dirección esta. Y vamos a hacer que, por ejemplo, llegue hasta aquí, una casa pequeñita. Esto quiero que esté centrado, por ejemplo, así. Y a partir de ahí los escalones. Eso quiere decir que esta va a ser la mitad. Entonces cojo esta medida y la paso a este lado. Bueno, entonces hago la dirección esta. Y vamos a hacer que el prisma de la casa tenga este volumen. O sea que llegue exactamente hasta aquí. Tenemos las escaleras y luego centraremos las ventanas. Marcamos aquí la posición siguiendo esta dirección, la posición de la traza de esa línea, también la posición de esta traza que queda aquí. Aquí queda la fuga. Tenemos la fuga y tenemos aquí en la intersección con el plano de cuadro la posición de la traza de esta línea. Y por último el tejado a 2 aguas, que va a quedar aquí centrado. Habría que coger aquí el punto medio. Podemos hacer, pues por ejemplo, la mediatriz para ajustar mejor el medio. Bueno, ajustamos con bastante precisión. Seguimos la dirección esta y pasa por este punto y por este. Bueno, tenemos entonces ya esto visto desde arriba. Tenemos el plano de cuadro aquí tangente a las escaleras y con un ángulo dado, pues cerca de 60 por aquí. O sea que este es el plano donde el señor va a dibujar lo que ve detrás de este plano, como si esto fuera un cristal, ¿no? Entonces, esta es la línea de tierra, o sea, la línea de tierra, intersección del plano de cuadro, que es este,
el plano del dibujo, plano de cuadro, con el plano del suelo. Vamos a ponerlo siguiendo la dirección de la casa y tenemos que el punto de vista queda más o menos por aquí, en una dirección ortogonal por aquí, y aquí una fuga y allá la otra fuga. Bueno, entonces dibujamos ahora lo que aparece en el alzado, que será aquí esta línea del horizonte a la altura del punto de vista. Vamos a hacer mejor que la altura del punto de vista quede pues un poco por debajo de esto, o sea, una altura del punto de vista de un señor, pues por ejemplo esta puede ser la altura del horizonte. Entonces marcamos aquí ya la posición de la línea de tierra y del horizonte. Esta es la línea del plano de cuadro y vamos a marcarla aquí, por ejemplo. Tenemos ahí la línea de tierra y la línea del horizonte. Decíamos, como la casa tiene esta anchura, la casa vendría por aquí y por aquí. Y estas serían las escaleras. Bueno, entonces subimos las 3 trazas de la casa y de las escaleras, siempre a la línea de tierra. Hacemos una vertical por este punto, otra vertical por este otro punto, otra por este punto. Entonces tenemos estos 3 puntos, son las trazas de estas líneas, o sea, donde las líneas de la casa cortan al plano del cuadro, o sea, en la línea de tierra. Y ahora tenemos esta y esta. Subimos también estas 2 para las escaleras. Y esta también, que es el extremo de la casa. El horizonte decíamos que le íbamos a dar una altura. Si esta es la casa, más o menos aquí por debajo de la mitad, pues vamos a darle, por ejemplo, esta altura. Okay, esta va a ser la línea del horizonte. Bueno, pues la casa sale de estos 3 puntos y va a la fuga esta, que deberemos subir siempre las fugas al horizonte y las trazas a la línea de tierra. O sea que aquí tenemos una fuga y la otra fuga la tenemos aquí. Por lo tanto, estos 3 puntos, tenemos esta línea, tenemos la del tejado, que es esta, y tenemos la del extremo de la casa, que es esta. Vaya. Mientras que esto sigue esta dirección, va hacia esta fuga, sale de este punto, o sea que viene por ahí, y sale de este punto y va a aquella dirección, hacia aquella fuga. Por lo tanto, ya sabemos que la intersección de esas líneas nos provoca ahí aquí esta línea corta en este punto. Vamos a hacer también las escaleras que vienen por aquí. Bueno, por último, hacemos esta línea para las escaleras y esta también. Corta aquí, proyectamos esos puntos. Tenemos eso, tenemos esto y fugamos.
Claro, el hecho de dar esto muy estrecho pues hace que esto no se vea muy bien, pero bueno, levantamos las verticales de la casa. A ver que afilamos un poco el lápiz. Entonces, al levantar verticales tenemos este punto, se corresponde aquí con este. Una línea vertical, aquí otra vertical. Y ahora le damos las alturas a la casa. La casa llega hasta este punto y en realidad la perspectiva es este punto. Bueno, por último, las escaleras van a venir, vienen por aquí, cortan este punto. Y ahora decíamos que le íbamos a dar pendiente 1/2. Entonces esto, cogemos la mitad, colocamos esa medida por ejemplo aquí y le damos esta altura. Esta altura a partir de, o sea, haciendo aquí la mediatriz ya no la hago, por ejemplo que corte aquí en el medio, cojo esa medida que decía que la ponía ahí arriba y ahora la traigo aquí. Bueno, pues esa es la altura de las escaleras que debo fugar hasta aquel punto de fuga. Por tanto, corta aquí, eso quiere decir que llega hasta este punto. Mientras que al levantar una vertical aquí, esto fuga hacia aquel punto y corta aquí detrás. Entonces ya tengo aquí la rampa de las escaleras. Como son dos líneas paralelas, se cortarán sobre esta vertical. Eso quiere decir que si prolongo la línea, pues tengo aquí una recta y tengo aquí la otra que, a ver, vamos a intentar cuadrar un poco mejor. Si por ejemplo esta corta aquí, pues esta también deberá cortar exactamente en el mismo punto. Bueno, las dos van a la misma porque tienen la misma pendiente. Y ahora este plano, que es este de aquí, es horizontal y por tanto debe fugar hacia este punto. Y al levantar una vertical termina aquí. Bueno, pues tenemos ya la rampa, tenemos la casa. Ahora aquí, donde corta aquí detrás, pues levantamos por aquí la vertical. Vamos a centrar aquí dos ventanas, tal y como teníamos en el boceto. Entonces, por ejemplo, que venga desde este punto hasta este. Y aquí hasta este punto y hasta este. Entonces, todos esos puntos habría que traerlos siguiendo esta dirección de la fuga. Y esos puntos habría que subirlos, o sea que este es el trozo que pertenece a las ventanas. Ni que decir tiene que esta medida saldrá igual que esta, si está bien dibujado. Esta medida igual que esta. Entonces las subimos aquí y fugamos. Bueno, está saliendo muy pequeño, no es fácil de ver. Entonces corta aquí, corta aquí y ahora hay que fugar y lo mismo aquí. Entonces corta en este punto a la casa por detrás aquí y corta en este punto. Por lo tanto ahí irá la ventana y lo mismo aquí. Entonces hacemos el primer piso. Decíamos que que aquí vamos a colocar la puerta detrás de la rampa. Bueno, tiene que venir por aquí y debe fugar hacia ese punto. Y vamos a alinear las ventanas con la puerta. Aunque no lo parezca, la puerta tiene que estar centrada, ya que subimos este punto, subimos esto está centrado respecto a esta línea y a esto. Son efectos de la perspectiva. Luego la ventana viene por aquí
y la otra ventana viene por aquí. Con lo cual estos dos puntos fugan hacia esa fuga, uno y otro, cortan este punto, cortan este, y levantamos las dos verticales por esos puntos, una y otra. Bueno, y ahora ya tenemos que realmente esas medidas, a ver, fugamos, viene por aquí, bueno, la puerta debe venir hacia aquí. O sea, según vemos aquí, viene por aquí, corta aquí detrás a este plano, o sea que vendrá por aquí, y lo mismo viene por aquí, corta ahí detrás al plano, o sea que viene hasta aquí. Entonces tenemos aquí una ventana y aquí la otra. Bueno, por último, le damos esta altura aquí a la casa. La traemos por aquí, la altura será esta, fugamos, corta aquí, este es el punto medio por el que levantamos una vertical y vamos a darle esta inclinación. Ahora vemos qué inclinación es, corta aquí, entonces aquí también le damos esta inclinación. Si está bien dibujado, esta medida deberá ser igual aquí abajo. Entonces, este punto deberá venir aquí. Igual que este va hacia ese punto. Ya que los dos tienen la fuga sobre el plano vertical. Esto fugamos hacia ese punto. Y en el punto aquí del extremo también fugamos. Mientras que aquí también la parte superior de la cumbrera que vendrá por aquí y corta la línea anterior en este punto, lo que viene por aquí. Bueno, tenemos entonces aquí el detalle este, y ahora esto que fuga hacia aquí, y a partir de este punto fugará a la misma fuga aquí arriba. Que aquí haremos una especie de pequeño pasamanos y aquí le daremos cierto grosor a esto. Pues como viene a parar hasta aquí, donde corta aquí, fugamos ahora hacia aquella fuga. Pues es aquí esto que debe fugar hacia este punto. Bueno, y ahora aquí habría que ir colocando las escaleras. Vamos a colocar aquí los detalles para las ventanas. Le daríamos aquí el grosor del muro. Si aquí centramos una ventana, pues podríamos, por ejemplo, ponerla aquí, pues desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. O sea que esta medida, para no tener que proyectarla también aquí, subirla y hacer lo mismo, pues podemos alinear con V, y vemos que corta en este punto y en este, ¿no? O sea, lo único que hicimos fue alinear la posición de la ventana con V y corta en estos dos puntos por los que levantamos verticales. Entonces, al levantar aquí una vertical, tenemos la primera línea que viene por aquí y la línea esta que viene por aquí. Eso quiere decir que la ventana estará comprendida entre estas dos líneas, y como esto corta aquí, si tiene la misma altura que las otras, fugamos. Lo mismo, esto viene por el horizonte, pues vendrá por aquí. O sea que la ventana será esta. Bueno, tenemos esto. Vamos a remarcar algunas líneas. Marcamos esto. O sea que acabamos de hacer esto, pero ya en perspectiva cónica, de manera que todas las paralelas aquí
son concurrentes. Aquí era más fácil porque manteníamos las líneas paralelas para todos los elementos de la casa, ¿no? Teníamos también estas direcciones. Tenemos esta línea, aquí cierta inclinación, entonces vamos a hacer esta pequeña parte aneja a la casa con la puerta. Entonces, lo tenemos en asonometría, lo colocaremos aquí, le vamos a dar, por ejemplo, este volumen, como vemos es algo saliente, y aquí colocaríamos, siguiendo esta dirección, por ejemplo, una carretera, de manera que fuera paralela a las líneas de la casa. Bueno, pues esto lo vamos a hacer aquí, simplemente es hacer aquí un anexo a esta casa que llegue, por ejemplo, hasta aquí, que venga por aquí y que llegue, por ejemplo, hasta aquí. A ver que sea este tramo. Bueno, pues solo hay que hacer este cuadrilátero ahí en perspectiva y darle las alturas que tiene, ¿no? Podemos poner detalles para las ventanas y pues también a lo mejor para la puerta. Hay que hacer para los escalones, etcétera. Bueno, sabemos hacia qué dirección las fugas. Decíamos, por ejemplo, cuánto mide, qué ángulo forma el tejado. Vamos a ver aquí un alero. Entonces, este mismo también fugará hacia aquel punto, por lo menos que se vea por aquí debajo. ¿Qué ángulo forma? Bueno, pues este punto de fuga lo podemos coger con el compás y traerlo aquí. Hacer aquí una línea perpendicular. Hacemos aquí esta línea perpendicular y necesariamente el ángulo real es este. ¿Por qué? Porque por el punto de vista que queda a esta altura tiene esta dirección, ¿no? O sea, tiene esta dirección hacia la fuga, o sea que es la dirección de las líneas del tejado, y lo único que hice fue abatir, ¿no? O sea, este triángulo lo abatí, lo puse aquí, y ahora sé que realmente esta línea forma con el plano horizontal este ángulo alfa, ¿no? Bueno, vamos a continuar a hacer este prisma y luego esta es una línea que debe ser paralela a todas las de la casa. Sale de este punto, subimos este punto, fugamos y viene por aquí. La línea de la casa es esta, en la esquina. Bueno, entonces tenemos también esta dirección y corta en este punto. Por aquí una línea vertical y fugamos hacia aquella fuga. Viene por aquí y corta esta línea en este punto. Pues tenemos aquí la parte más saliente y la parte está alineada con la casa y llega exactamente, sale de este punto. La casa viene por aquí detrás. Y viene por aquí hasta este punto. Para comprobar si ese punto está bien trazado, lo que podemos es alinear en planta, punto de vista con ese punto y ver que cae aquí. Al levantar una vertical debe pasar por ese sitio, ahí lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces por último le damos la altura real. La altura real aquí vemos que tenemos esta altura y luego el plano en pendiente que iba a tener la misma pendiente. Vamos a darle esta altura y eso quiere decir que realmente al fugar, pues esta línea corta la línea de la traza, esta,
corta aquí. Levantamos una vertical y la medida real es esta, ¿no? Esta es la medida M, medida real de la altura de ese prisma. Y como tiene un tejado paralelo al anterior, pues irá a la misma fuga. Y lo mismo por este punto de corte. O sea que aquí también irá a la misma fuga. Y corta, pues donde termine esto, aquí hacemos la línea, bueno, ya no la vamos a hacer, sería lo mismo, por aquí subir y por aquí trazar hasta que corte ahí detrás. De manera que venga a parar, por ejemplo, hasta aquí. Pues tenemos aquí este tejado también con igual inclinación, ¿no? Si aquí marcamos 2 puntos para la puerta, de manera que la puerta tuviera esta anchura, lo alineo con V, y veo que corta en este punto y en este. Por esos 2 puntos hago 2 verticales y tengo la primera aquí, a ver, corta aquí, y la segunda aquí. O sea que corta en este punto, corta en este, y ahora fugamos. Esto también debe fugar hacia aquella fuga, y aquí tenemos ya el entrante para la puerta. Bueno, tenemos ya el detalle de la casa al completo. Para hacer estos detalles por el medio, pues lo que podemos hacer son las 2 diagonales para no calcular el medio y levantar aquí la vertical. Y lo mismo aquí. Bueno, por último aquí habría que trazar todas las escaleras que fugarían hacia aquel punto, pero bueno, ya apenas se ve. Bueno, tenemos ya la casa y vamos a darle unas pocas sombras. Entonces, manteniendo que la luz está de este lado, simplemente le damos aquí un toque con líneas paralelas. Lo mismo aquí. Debería ser lo más homogéneo posible. Todo esto quedará en sombra también, todo el tramo para las escaleras. Podemos hacer líneas que fugan hacia allá. Bueno, por último, igual que hemos proyectado aquí las sombras, pues vamos a hacer, por ejemplo, que este punto tenga su sombra, vamos a hacerla en esta dirección así, para que entre dentro de el papel. O sea que tenemos ahí la fuga. La fuga la tenemos aquí a la izquierda sobre el horizonte, mientras que este punto vamos a hacer que caiga aquí. Eso quiere decir que tenemos aquí la fuga de las sombras de las verticales y aquí la fuga sobre la vertical, la fuga de los rayos. O sea, aquí una línea vertical respecto al horizonte. Entonces tengo este punto que va hacia FV, esto que va hacia la fuga de la casa, levanto la vertical y como esto venía hasta aquí, pues la sombra del tejado será esta. Eso quiere decir, esta es una línea inclinada, o sea que no nos va a valer para otras líneas, pero la sombra que proyecta ese tejado sobre la casa será esto, ¿no?
Para la puerta lo mismo, seguimos hacia FV, vertical, y hacia FR, corta aquí, entonces tenemos que proyectar a esta sombra. Pues nos acercamos y ya le damos unos pocos toques más. Entonces este punto tiene su proyección aquí, la sombra por aquí va hacia FV y esto va hacia FR. O sea que corta aquí, si levanto una vertical, ya que aquí intercepta. Entonces la sombra de esta será una paralela hacia esta fuga y la sombra de este punto caerá aquí. Ya cae allí detrás. Ahora habría que unir, bajar hasta aquí, unir con este punto. Bueno, ya no se ve nada, o sea que decíamos que este punto cae aquí y sale de aquí la sombra. O sea que la sombra debajo de esto será esto. Casi coincide con la arista de la casa. Podemos oscurecer más los entrantes, por ejemplo por aquí, marcar bien, mismo aquí. Aquí lo mismo, remarcar esto sobresaldrá un poco también y el entrante más oscuro. Bueno, proyectaría la sombra esto, proyectaría la sombra el tejado también hacia la misma fuga. O por aquí, aunque poca sombra iba a proyectar, tiene poco saliente el tejado. Podemos darle más oscuridad. Aquí también por ser el entrante y aquí igual. Aquí las escaleras tendrían que proyectar sobre los planos verticales sus sombras. Aquí marcaríamos el pasamanos. Y fugando hacia allá y proyectando las sombras aquí también sobre el muro, aunque ya casi no se ve. Lo mismo proyectando aquí la sombra sobre esto, pero bueno, ahí ya no se ve nada. Marcaríamos, eso sí, esta línea que viene por aquí y que llega hasta aquí. Luego esta fugaría hacia este punto y aquí remarcaríamos bien las sombras. Esto queda hasta este punto. Vamos a remarcar aquí. Esto debe fugar hacia aquella fuga. Igual que esto proyecta su sombra en el tejado, remarquemos aquí al lado justo del tejado que tendrá más oscuridad, pues también aquí proyectará su sombra. Podemos dar más contraste. Y aquí también. Ahí podríamos dar luz.
Bueno, por último tenemos esto y decíamos que el saliente para la acera por aquí va a estar, por ejemplo, sale de este punto siguiendo la dirección de la casa, que es esta. Entonces sale de este punto y va a la misma fuga, o sea que será esto. O sea que esta será la acera o donde empieza la carretera, ¿no? Que corresponde a esta línea. Subimos aquí y fugamos, ¿no? Entonces el horizonte lo tenemos por aquí. Podríamos remarcar por ahí, por detrás, en profundidad, para dar más lejanía, oscurecer, por ejemplo, el horizonte. Y aquí colocar la carretera, por ejemplo, que venga hasta este punto. Eso quiere decir que sale de este punto, levantamos una vertical y va hacia la misma fuga con la acera, que le daríamos también el mismo grosor. A partir de ese punto proyectado aquí, la acera igual grosor, subimos la acera y bueno, en principio marcamos solo, insinuamos por donde iría y nada más. Bueno, ya para concluir, solo si aquí, por ejemplo, proyectamos las sombras para las ventanas, también, por ejemplo, un poco por aquí, podríamos hacer un degradado para reflejar lo que está por aquí. Y lo mismo por aquí. Si esto es de cristal, pues lo mismo, dejando más oscuridad. Y ya para concluir, pues más contrastes para los entrantes. Pues por ejemplo aquí, a ver si me permite dibujar aquí un poco algunas líneas. Pues por ejemplo para estas. Marcar aquí por lo menos por ejemplo para esta aquí. Y para aquí. Bueno, sobre la lápiz no escribe muy bien, pero bueno. Más que nada para hacer un resalte que el lápiz no me lo facilita. Y aquí pues esto todo quedará en sombra de este lado. Y proyectaría las sombras por aquí, ya no lo hacemos, también por aquí debajo tendría más oscuridad y salía de allá según vimos. Más contraste para los entrantes. Aquí podríamos remarcar también el contraste por aquí. Bueno, lo vamos a dejar aquí, habría mucho más que tocar, ahora ya empezaría la fase más artística, pero bueno, era simplemente para calcular los ángulos del tejado en la dirección de las líneas de la casa y bueno, poco más. Vamos a remarcar aquí algo, las líneas esta y estas de aquí. Esta para mayor.
pondría más contraste por la zona esta, lo mismo por aquí. Y esta línea a lo mejor marcar como esta de aquí. Bueno, pues lo dejamos aquí. Tenemos los ángulos estos, tenemos la dirección de las líneas de la casa. Tenemos la sombra aquí de este fragmento añadido, este anejo a la casa. Tenemos la sombra de esto. Hicimos la sombra de este punto, sale de allí detrás, unimos. Sombramos entonces todo esto. Este punto ya cae aquí, entonces este punto lo unimos con el punto de donde sale, que es este. Podremos inclinar así para que se entienda un poco mejor. O sea que sale de aquí y va hasta allá. Y luego las sombras que proyectaba todas las puertas y ventanas, ya que la luz estaba en un lateral, ¿no? Por último sabemos que esta es la dirección de la fuga y el punto, ahora ya nos alejamos, o sea que esta es la dirección de la fuga, viene por aquí y FR queda aquí, lo podemos colocar aquí, coger esa medida con el compás, la colocamos a partir de aquí, aquí hacemos una línea ortogonal a la anterior y tenemos que realmente esta inclinación aquí respecto a esta distancia es lo que nos da la altura a la que está el Sol, que es este ángulo de aquí, beta. O sea que si esto lo ponemos hacia abajo, por debajo del horizonte, pues sabemos que esa es la dirección de los rayos de Sol, ¿no? Y viene definido simplemente al hacer aquí una perpendicular y coger esta distancia, colocarla aquí, la pondríamos bajo el horizonte y esa es la dirección que le he abatido hacia aquí. Entonces tenemos también la altitud del Sol, que sería el plano beta. Mientras que, como esta es la dirección, si por ejemplo tenemos que esta es la línea norte-sur, vamos a ponerla así ortogonal al cuadro. Si esta es la línea norte-sur, pues respecto a la línea norte-sur cogemos una sombra, ¿no? Aquí, bueno, esperad. La línea norte-sur forma cierto ángulo, nos faltaban las sombras de la casa. Ya parecía que aquí faltaba algo. El ángulo que forma la línea norte-sur con la sombra, por ejemplo esto, forma cierto ángulo, por ejemplo con esta línea que viene por aquí, va a este punto. Entonces, si yo uno este punto con este, pues esta línea con la línea de sombra es el azimut, ¿no? Bueno, decíamos esto que hay aquí, este punto tiene su proyección aquí, fugamos. Este punto tiene su proyección aquí, hacia FR, fugamos. Entonces tiene aquí la proyección. Y ahora por último este venía por aquí y va hacia FR. O sea que viene por aquí y corta aquí detrás, o sea que viene por aquí. Y la sombra de esta línea será una línea paralela hacia aquella fuga. O sea que la sombra es esto, esto y esto. Y luego habría que poner el grosor del tejado. Bueno, damos sombra ya que estábamos pensando en la casa, pero no en las sombras que proyectaba sobre el suelo, ¿no? Pues tenemos ya ahí, esa es la sombra que proyectaría en el suelo la casa. Y saldría de aquí.
que ya la tendríamos entonces ahí proyectada, de manera que todas las líneas van hacia FV y el punto del final va hacia FR, ahí en la intersección, con lo cual tendríamos ya la sombra que proyecta sobre el suelo, igual que esto también va hacia FV, y luego esta línea corta allí hacia FR a la vertical en este punto. Bueno, por último igualaríamos aquí esto respecto a la zona que proyecta de sombra, pero bueno, ya no vamos a hacer más porque no es un trabajo realista, sino un cálculo de sombras y el cálculo de los ángulos de los elementos respecto a... Vamos a marcar esto un poco mejor. Entonces decíamos que, por ejemplo, la sombra que venía según la dirección FV es esta dirección. Aquí la podemos marcar en planta. Como esta era la dirección norte-sur, pues esta línea respecto a este forma un ángulo y es el azimut. Normalmente tomamos esto, la línea norte respecto a la sombra, ¿no? Eso ya depende, ¿no? Pero bueno, este sería el azimut, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos en planta, también lo podríamos hacer ahí en perspectiva, pero bueno, lo vamos a dejar ya. Aquí podríamos también proyectar un poco la zona de sombra aquí reflejada abajo, igual que aquí también la proyectamos sobre las ventanas en su parte inferior. Bueno, pues tenemos por un lado los ángulos y los detalles para la casa, algunos calculados a posteriori y luego algunas sombras así a nivel intuitivo de lo que es el boceto de esa casa. Por último podríamos sombrearle también el tejado, que suele tener un tono más oscuro. Todas las líneas de las tejas irían todas hacia esta fuga, o sea que habría que fugarlas todas hacia aquel punto, dejando ver la textura más en un primer plano que al final.